De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que los obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de obra buena, sin insultar ni buscar riñas. Sean condescendientes y amables con todo el mundo. Porque antes, también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, íbamos fuera de camino. Éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género. Nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando ha aparecido la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado, con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo. Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, somos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Hemos escuchado el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículos 11-19. Conviene tener en cuenta que este texto nos presenta el viaje de Jesús a Jerusalén, que traza el itinerario espiritual de todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús. Con esta sesión comienza la tercera y última etapa que conduce a Jesús hacia Jerusalén, la ciudad santa, el lugar donde se va a revelar en plenitud la identidad de Jesús, lugar de muerte y de resurrección. Aparece una escena en ese viaje que se inaugura con la invocación de unas personas que están sufriendo, 10 leprosos. Jesús, ten compasión de nosotros. Esta misma oración la repite el ciego al borde del camino, que aparece en el capítulo 18, versículo 38. Es el punto al cual Lucas quiere llevar al lector. Es la oración del hombre que nos asocia a Jesús en su mismo viaje, al interior del cual quedamos curados de la lepra. Este relato va cambiando continuamente de escena, pero lo fundamental está en aquel que es capaz de venir
devolverse, dar gracias, ese samaritano entra en la dinámica de la salvación. La salvación que ninguno puede alcanzar por sí mismo, ya que fue dada a todos los 10 hombres, pero solo uno descubrió que la vida es don, solo uno descubrió que la vida esencialmente es regalo, que en el fondo la vida se gesta en el ser agradecidos, en el descubrir el don que se nos ha entregado y hacerlo evidente. Ser agradecido no es lo mismo que dar las gracias. Ser agradecido implica un viaje de regreso, implica el reconocimiento de que hay algo que ha pasado en él y que requiere ser vivido, procesado y exaltado. Solo a este se le dice: tu fe te ha salvado. Y conviene tener en cuenta que la salvación no consiste tanto en ser curado de la lepra, sino en encontrarse en el camino al que lo ha curado. La salvación está en el encuentro, o mejor, en el reencuentro con el Señor de la vida, que tiene una palabra decisiva sobre la salud, sobre la enfermedad, pero sobre todo que es capaz de generar vida abundante. Podríamos decir que la sed que una persona, que un ser humano tiene, no se calma con un vaso de agua. Es necesario ir a la fuente. Al don debe corresponder nuestro agradecimiento a Jesús, que es el donante. Solamente la relación con Él nos salva. Solamente el ir, el entrecruzar la palabra, el ir y decir gracias, Señor, son actitudes simples, pero medios concretos en los que opera la salvación. La salvación fue ofrecida a 10 y solo uno la descubre, la experimenta. Creo que en el camino hay 9 personas de 10 que no han descubierto, el don maravilloso de Jesús. Aún 9 no saben que su vida depende de Dios, que su vida ha sido sanada por Dios y que Jesús tiene una palabra decisiva, que el único que puede descubrir quién es Jesús es aquel que no se queda en el grito, sino que vuelve. Y en ese viaje de regreso aparece el reencuentro. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esas mismas palabras Jesús se las dirige a la pecadora que ha sido condenada por unos, a la hemorroísa, al ciego, a Zaqueo. Son palabras que indican que hay una palabra de salvación comunicada y realizada en Jesús. En el reino de Dios, los últimos son los primeros. Lo que ellos hacen en su encuentro con Jesús describe lo que es propiamente la fe que salva. La salvación, aunque se haya dado a todos, no es solo un decreto, no es algo genérico, necesita ser una experiencia personal, singular, que implica viaje de regreso, pero que implica viaje de regreso para el reencuentro con Él, que me acoge, que me rescata, que me sana, en últimas, que me salva. Que todos nosotros en este día podamos descubrir lo maravilloso del don por excelencia, Cristo, palabra de salvación, y que esto nos lleve a ser
seres humanos de gratuidad, de agradecimiento profundo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe hoy y siempre.